La blasfemia, una palabrota común. La segunda edición del Diccionario de Uso del Español de María Moliner, publicada en 1998, contiene una significativa acepción de la palabra Jesús. Exclamación de queja, de sorpresa o de susto, a veces de alivio. La utilización como blasfemia de las tres personas de la Trinidad se ha convertido en algo tan habitual hoy en día que la gente ya no es consciente de hacerlo. Sin embargo, es uno de los pecados más graves porque arrogantemente se implica a Dios mismo. Hoy en día hay una manera social de decir palabrotas en la que algunos usos se reservan para ciertos estratos sociales. Un sector blasfema utilizando las palabras Cristo y Jesús, pero con un poco más de educación y clase se utiliza Dios mío o Santo Dios, que es lo que está en boga. Frecuentemente se puede juzgar el nivel cultural y económico de una persona por su forma de blasfemar. De todas formas, cualquiera que sea la categoría en que nos encontremos, el tercer mandamiento habla muy claro. Utilizar el nombre de Dios como una exclamación espontánea nunca es algo inocente, porque reduce toda la naturaleza de un Dios santo y soberano al nivel de una palabrota. Blasfemar es calumniar el nombre de Dios. No obstante, los que profesamos ser cristianos también debemos andar con cuidado. Podemos caer fácilmente en el uso despreocupado y frívolo del nombre de Dios. Podemos decir, ¿sabe Dios?, como una afirmación despreocupada de que nosotros no, de modo que alguien sí debe saberlo. Eso es difícilmente mejor que utilizar su nombre como una palabrota. Hasta podemos decirle a alguien, vaya con Dios, cuando en realidad solo estamos diciendo adiós. Esta expresión originalmente quería decir con Dios vayas. No tenemos ningún cuidado al utilizar las palabras, simplemente resbalan por nuestros labios sin pensarlo. Cuando quiera que usemos el nombre del Señor nuestro Dios, debemos hacerlo conscientemente, o de otra forma estaremos utilizándolo mal. Quizá haya más expresiones de las que creemos que tomen el nombre de Dios a la ligera. Además de Dios mío o Señor, hay referencias más veladas a Dios en dichos como divinamente o válgame. Un cuidadoso análisis de nuestras palabrotas moderadas no solo es necesario, sino fundamental si queremos evitar transgredir este mandamiento. Levítico 24:11 cuenta la historia del hijo de una mujer israelita que blasfemó contra Dios con una maldición y que fue ejecutado por ello. Quizás este no sea el tipo de castigo que aplica nuestro sistema judicial hoy en día, pero Dios no será menos severo en el juicio final con aquellos que tomaron su nombre a la ligera y lo utilizaron como una palabrota corriente. Y el Dios que ejecutó a aquel joven en Levítico 24 solo estaba haciendo sumaria e instantáneamente en la tierra lo que hará en el juicio final a los que blasfeman contra él. Esta es quizás la interpretación más fácil e inmediata de la frase y muchos no van nunca más allá de ella. Pero esta no es la única forma en que podemos abusar del nombre de Dios y tampoco es la transgresión más grave del tercer mandamiento. La blasfemia, utilizar su nombre en la falsa adoración. La traducción "no hagas mal uso" es de alguna forma desafortunada. La palabra original hebrea recalca el sentido de levantar o alzar. El Salmo 24:4 capta el significado perfectamente en las palabras: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ídolos. Y ahí se utiliza en el contexto de la adoración.
Hubo un tiempo en el Antiguo Testamento en el que el pueblo tuvo la arrogancia de adorar a Baal y a Dios. En los malvados tiempos de Jueces, recogidos en el libro que cuenta el trágico proceso de desobediencia, castigo y arrepentimiento del pueblo de Israel, encontramos la breve historia de un joven hombre de Efraín llamado Micaía. A su madre le robaron algún dinero, de manera que maldijo al ladrón desconocido. Finalmente, su hijo vino ante ella y confesó haber sido el autor del robo. En Jueces 17, 2, 3 leemos estas palabras increíblemente blasfemas de la madre. Bendito seas de Jehová, hijo mío. En verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. La madre parecía creer que al utilizar la palabra Jehová hacía más aceptable el pecado de la idolatría. Nuestra sociedad pluralista alardea de muchas religiones que alegremente utilizan el nombre de Cristo. El Islam reconoce a Cristo como un profeta y al hinduismo no le importa añadirlo a su inacabable lista de deidades. Aún la nueva era admite a Cristo como uno de los canales. Pero utilizar el nombre de Jesucristo o de Dios no hace que la adoración sea correcta. Por el contrario, utilizar su nombre con un acercamiento a Dios que no se corresponde con la revelación a través de sus profetas y apóstoles es emplearlo erróneamente. Más de una vez se advirtió a los israelitas que no debían adorar a Dios de la misma forma que las demás naciones, o como a ellos les placiera. Deuteronomio 12, versículos 4, 8, 13. No debían adorar de cualquier forma y en cualquier sitio. El tercer mandamiento se opone directamente a la idea de que todas las religiones son una forma legítima de adoración, y a que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Dios nunca permitió que su pueblo se paseara por el supermercado de la sabiduría y la moralidad de las religiones del mundo y que tomara lo mejor que podían ofrecer al judaísmo. Tampoco les permitió pensar que, en ausencia del conocimiento del Dios de Israel, podían valer las religiones del mundo. El Antiguo Testamento al completo muestra un poderoso ejemplo de la exclusividad del judaísmo como el único camino que tiene la raza humana para llegar a Dios. El Nuevo Testamento deja aún más claro que el cumplimiento del judaísmo en Jesucristo es la única forma de salvación. Juan 14, 6 y Hechos 4, 12. Hoy en día los cultos multiconfesionales están en boga. Se ensalzan como el triunfo de la armonía racial y la tolerancia religiosa. La gente se emociona ante el acto de adoración que iguala a Cristo con Gautama, Krishna y Mahoma, y reduce el valor de la Biblia a un espacio compartido con las tres pitakas del budismo, las Dharma Shastras del hinduismo y el Corán del Islam. Pero introducir el nombre de Cristo en un culto multiconfesional, por muy sinceros y bien intencionados que sean los fieles, es cometer el pecado que se describe en Jueces 17, 2, 3, al levantar su nombre inútilmente. Hay mucha gente en nuestra sociedad moderna que retrocederá ante la perspectiva de esta conclusión, pero es precisamente la razón por que Dios nos ha dado el tercer mandamiento, además del segundo. No es suficiente compadecer al adorador de ídolos tallados, permitir que el nombre de Cristo y de Dios se ponga a la par que cualquier otra religión es utilizarlo erróneamente. La falsa adoración es una adoración blasfema. Por muchas veces que se invoque el nombre de Dios,
y por elevados que sean los motivos, no debemos adorar nunca como a cada uno lo que bien le parece. Deuteronomio 12:8. Esta es precisamente la razón por que Cristo enseñó a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. La palabra santificado significa separado o diferente. Dios no permite ningún rival y ciertamente no tiene igual. Y no ponemos su nombre en un lugar especial ni lo respetamos cuando lo mezclamos en el popurrí de las religiones del mundo. La blasfemia, el nombre de Dios en la adoración irreflexiva. El predicador en Eclesiastés advierte: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5:1-2. Nadab y Abiú murieron al ofrecer fuego extraño delante de Jehová. Números 26:61. Vinieron ante el Señor a su modo. Puede que fueran sinceros, pero se comportaron de forma descuidada. Quizá uno de los mayores errores entre los cristianos actuales sea el pecado de adorar a Dios inapropiada o impíamente. Era parte de la ley de Dios para su pueblo que le adoraran de la forma en que les había prescrito y no como a cada uno le pareciera. Deuteronomio 12:4-8. En nuestra búsqueda de la felicidad nos hemos vuelto descuidados en nuestra adoración, pero la prueba de la verdadera adoración no es que nos alegre, sino nos santifica. No que nos agrade, sino que agrade a Dios. La adoración no siempre es placentera, a veces es muy dolorosa. Shakespeare puso algunas palabras sabias en boca del príncipe Hamlet. Mis palabras vuelan alto, mis pensamientos permanecen abajo. Las palabras sin pensamientos nunca van al cielo. Cantamos sobre su naturaleza y utilizamos palabras magníficas ensalzando el honor de nuestro Dios, pero nuestra mente está a 1000 kilómetros del himnario. Cantamos sobre un compromiso y una entrega serios, poniendo nuestra vida, nuestra alma y todo nuestro ser al servicio de Cristo nuestro Rey, pero no tenemos ninguna intención de salir del edificio de manera distinta a como entramos. Cantamos sobre el Calvario y el cuerpo de Cristo quebrantado en la cruz, y podemos cantarlo 100 veces con nuestra mente en cualquier sitio, menos en la cruz. Hacemos serias promesas a Dios que luego no guardamos y que a veces ni siquiera tenemos intención de cumplir. Podemos ofrecernos a hacer toda clase de cosas, pero no mantenemos nuestra palabra. Bien se ha dicho de los cristianos, no dicen mentiras, simplemente las cantan en sus himnos. Todo esto es una violación del tercer mandamiento. La vana repetición de la palabra Jesús en la adoración también es una clara violación del tercer mandamiento, especialmente cuando lo hacemos con la intención de impresionar a otros con nuestra espiritualidad o sin pensar profundamente en la naturaleza de aquel cuyo nombre estamos empleando. Lo mismo sucede con la coletilla mágica al final de la oración para la que ni siquiera pensamos. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Es algo mejor que eso cuando nos ocupamos en la adoración mientras estamos llenos de un espíritu crítico contra el que dirige o amargura contra otro orador, adorador o enfado con Dios mismo? Hay cierta ligereza en la adoración moderna que viola este mandamiento. En nuestra determinación de ser modernos, de demostrar nuestra relación personal con el Creador, caemos en una excesiva familiaridad al utilizar palabras como papá o padrecito. Parece como si hubiéramos olvidado el inmenso privilegio de ser adoptados en la familia del soberano del universo. Se ha dicho sabiamente que en algunos casos en nuestra adoración contemporánea el Padre se ha convertido en el compadre. Un lenguaje tan ordinario y fácil difícilmente es la manera de elevar el nombre de nuestro Dios con honor y respeto, y la utilización arrogante de Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, sin respeto por la voluntad de Dios o su naturaleza santa, no es sino un mal uso del significado de su nombre. Probablemente, si entendemos de esta manera el tercer mandamiento, no hay ningún hombre o mujer que lo cumpla.